Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Realmente hoy quería hablar de la conversación y, ¿por qué no, de las conversaciones y las discusiones? Bien, lo que quería decir ahora, bueno, hay varios tipos de conversación, hay algunos tipos de conversación en los cuales, por ejemplo, si estás con 4, 5, 6 amigos, estamos hablando de cosas banales, pues bueno, al final es una conversación que puede ir sobre fútbol, se pueden contar chistes, nos reímos todos, jajaja, jijiji, etcétera, etcétera. Bueno, este tipo de conversaciones existen, al final es otro campo del que quería yo hablar hoy. Pero, ¿qué pasa cuando se hablan de cosas serias? Especialmente si estamos hablando de cosas serias con una sola persona. Bien, eh, ante todo yo quería comentar que cualquier persona que te cuenta algo serio de su vida, de cualquier cosa que te esté contando que para ella es importante, para esa persona es importante, todo eso tiene que ser importante para ti. Hay unas claves cuando quieres escuchar a alguien bueno, una de ellas, por ejemplo, es poner toda tu atención. Mm, He aprendido, por ejemplo, en poner la atención a la gente que me está hablando. Me está hablando de alguna cosa un poco más banal, un poco más importante, un poco más profunda. Pero cuando me está hablando de algo que esa persona considera importante, hay que poner la atención. Por lo general, antes lo que yo hacía y lo que hacemos la mayoría de la gente es empezar a divagar un poco y decir, bueno, yo me gustaría decirle esto, mira, a mí esto también me ha pasado, pensar un poco en mí y al final te pierdes realmente los detalles de lo que la otra persona está contando. Bien, la atención es fundamental cuando estás hablando con alguien. Segundo está el no juzgar lo que se está diciendo. ¿Vale? No juzgar lo que se está diciendo es fundamental. Normalmente cuando alguien nos dice algo, pues empezamos a pasar por los filtros de nuestra identidad, de las cosas, de las creencias limitantes, etcétera, etcétera, que construyen nuestra identidad y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo, sencillamente hay que escuchar y no juzgar lo que le está pasando, pues no estar de acuerdo, no coincidir con mis creencias, pero no hay que juzgarlo, hay que respetarlo y asumirlo. Y luego la escucha activa, ¿vale? La otra persona, si le estamos prestando atención, pues muchas veces, esto sí que es entrenamiento, tiene que notar que de alguna forma esa atención se está produciendo, por lo tanto, bueno, pues es sonreír, asentir, etcétera, etcétera. Hacer como decía en una conferencia no hace mucho, que esa persona, o al menos ese círculo de esa persona y tú con la que estás hablando, hacer que la otra persona vea que al menos en ese momento, en el aquí y en el ahora, de que tú estás hablando con esa persona es todo tu mundo. No existe nada más fuera de ese mundo que la persona. ¿Vale? Bueno, yo creo que al final estos son tres claves muy interesantes y en las tres claves he hablado de escuchar y no de hablar. ¿Vale? Ahora yo estoy hablando. De todas maneras, siempre habrá tiempo para hablar. Cuando tú escuchas a alguien, al final esa persona te escuchará. Hay que pensar también que escuchando se aprende muchísimo más que hablando. Hablando se puede aprender. Yo estoy hablando, siempre aprendo algo. Pero escuchando a otra persona se puede aprender muchísimo de ella, de lo que es importante realmente, de los sentimientos, de cómo es la vida, etcétera. Bien, pues al final esas son las claves de una conversación, ¿vale? O parte de las claves más importantes en una conversación. De ahí se puede sacar muchas cosas y al final se establece una relación muy importante. Cuando tú consigues establecer, digamos, esa relación de escucha, incluso de hablar también de cosas pues, más o menos importantes o menos importantes para alguno de ellos, el cerebro, por ejemplo, tiene unas pulsaciones. O sea, al final del cerebro las neuronas se activan por una especie de pulsos que, bueno,
comentaré otro día, van las ondas alfa, que son las más normales, pues de 10 a 20 veces por segundo, etcétera, una serie de hercios. Luego hay otras ondas más abajo, ¿vale? Pues 3, 4 hercios por segundo, pues probablemente estés dormido, te quedes dormido, y algunas ondas más de estrés, pero al final es una serie de pulsos por segundo. Pues es curioso que, según algunos estudios, estos pulsos que se generan entre dos personas que están intimando de alguna forma en una conversación, no una conversación banal, sino intimando en alguna conversación, y por el momento, según tengo entendido, siempre que estén cara a cara, presentes los dos en una conversación, aquí parece que no vale el WhatsApp, se produce una sincronización de esos pulsos y acaban en unas frecuencias muy parecidas. Todo eso es importante, eso quiere decir que realmente estamos conectando con otra persona. Al final es conectar con otra persona. Bien, otra cosa. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con otra persona, muchas veces con una persona que es muy importante para nosotros, ¿por qué surgen las discusiones? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre para que surjan una discusión? Esas discusiones que parecen no terminar nunca, y uno le dice una cosa al otro y otro le dice una cosa al uno. Pues bien, todo esto también tiene una explicación. Si nos ponemos en nuestro cerebro más primitivo, al final nuestro cerebro lucha por la supervivencia, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro tiene varias formas de actuar, ¿vale? Nosotros, al sentirnos atacados, y sentirnos atacados no es que alguien nos vaya a golpear, sino básicamente que alguien nos ha dicho algo que está atacando probablemente nuestros sentimientos, ¿vale? Y esto pues, no tiene por qué tener lógica para los dos. Mientras la tenga para el que se siente atacado en sus sentimientos, al final es un ataque en sus sentimientos. Bien, pues es como si nos ataca un león al final, ¿vale? Si nosotros tenemos tres reacciones, podemos tener tres reacciones. Primero, la defensa, el contraataque, ¿vale? Entonces tú inmediatamente contraatacas. Otro, escondernos, ¿vale? Nos hacemos pequeñitos y ya está, y nos escondemos, ¿vale? Y hacemos poco ruido. Entonces, bueno, es una táctica de esconderse, y otra cosa es correr, es salir escopetado, ¿vale? Dejar la conversación, no quiero verte más, voy a casa, a mi casa, dejo la cena, cualquier cosa de esta. Bien, evidentemente aquí hay dos de las reacciones que prácticamente terminan la discusión, pero realmente no terminan nada, lo dejan en stand-by. La reacción de no decir nada, ¿vale? Sentirse atacado y tragárselo, al final nunca se soluciona nada, y la reacción de seguir huyendo, pues menos. Pero sin embargo, la reacción esta de respuesta automática, de respuesta autodefensiva, es algo que evidentemente deberíamos controlar. Debemos seguir con la discusión, pero en otro tono, o incluso intentar comprender al otro. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Realmente estamos hablando de que esto ocurre, pero ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Por lo cual nos vemos a veces incapaces de razonar o de intentar comprender al otro, y sin embargo damos una respuesta inmediata. Bien. Vamos a ver. La información puede llegar del nervio óptico, de cualquier información, al tálamo, ¿vale? Y pasa por el hipotálamo, son partes del cerebro que activan una señal de alarma. Desde el tálamo se distribuye a las áreas de lo que se llama el sistema límbico, ¿vale? En el sistema límbico hay dos partes importantes que reaccionan en ese punto, que son el hipocampo, que digamos aportará en ese caso la memoria, y la amígdala, que aporta el contenido emocional. Entonces, ese ataque, que puede ser un ataque sentimental,
que es un ataque a nuestros sentimientos que ocurre porque la memoria ha descubierto que eso es un ataque a nuestros sentimientos. Por ejemplo, nos podemos sentir mal porque tenemos un pasado X que eso nos hace sentir mal, o nos puede hacer sentir mal volar porque tuvimos un accidente, cualquier cosa. Al final, todos esos miedos aparecen, llegan hasta el hipocampo, entonces el hipocampo reconoce ese miedo, entonces la amígdala responde. Bien, hace muchos años el profesor llamado Ledoux descubrió que en el fondo la amígdala no necesitaba al tálamo como intermediario, sino que en lugar de pasar eso a la corteza prefrontal, que es donde nosotros, digamos, evaluaríamos razonablemente la situación, lo que hace es que la amígdala se independizaba y no tenía ese intermediario. La amígdala influía sobre la corteza prefrontal antes que el tálamo. Entonces, la sensación, digamos, el sentimiento, llegaba o llega mucho antes que la razón, digamos. No me voy a discutir, no voy a centrarme más en esto, pero bueno, al final lo que ocurre es que la amígdala responde a esos estímulos, ¿vale? Nos dispara los estímulos contra la corteza prefrontal para decir nuestra cosa mucho antes que lo hace la corteza en sí, ¿vale? Las emociones surgen en el cuerpo, por lo tanto, antes que nosotros seamos conscientes de esa emoción. Entonces, por eso, al final, cuando tú te sientes agredido, tú contestas inmediatamente con otra agresión, ¿vale? Te estás defendiendo. Esto ocurre durante un periodo de tiempo, ¿vale? Que se llama el periodo refractario. Este periodo refractario puede durar hasta 8 segundos en muchas ocasiones, ¿vale? Al menos 8 segundos es como lo que se suele expresar en este aspecto. Vale, durante esos 8 segundos, digamos, no somos conscientes de la emoción que nos ha provocado en nosotros, estamos dejando que las emociones, la amígdala, secuestre nuestras acciones, ¿vale? Entonces, la psicología conductual o la psicología, muchas veces un psicólogo dirá, no, es que cuando tú estás discutiendo o te sientes agredido, tú lo que tienes que esperar son 8 segundos. Claro, tienes que esperar esos 8 segundos antes de contestar, no esconderte, ni decir nada, no huir, sino enfrentarte a la situación y esperar esos 8 segundos para ser consciente de la emoción que tienes y poder expresarla de una forma normal, de una forma pues, en que esto que me has dicho no me ha sentado bien, etcétera, etcétera, que es por donde se llegaría a un fin, digamos, más óptimo a esa discusión. Vale, entonces, claro, si nosotros estamos secuestrados por nuestras emociones, ¿cómo podemos llegar a un fin óptimo a una discusión? Pues bien, al final hay cosas como meditaciones específicas y control emocional que al final lo que tú haces es vivir las emociones e intentar controlarlas, y lo que genera es que si bien esa emoción viene, ¿vale? Si bien esa emoción autodefensiva viene, lo que consigues es reconocerla inmediatamente, ¿vale? Al final te sabes secuestrado de esa emoción, ¿vale? Una vez te sabes secuestrado de esa emoción, bueno, pues es el primer paso para poder liberarse de ella, ¿vale? Al final intentas acostumbrarte a esas emociones o intentas que esas emociones, digamos, no provoquen una reacción intensa en ti. Sencillamente que esas emociones las entiendas, las asumas y sepas que tienes esa emoción. No reprimirlas, ojo. Nunca reprimirlas. Reprimir la emoción es lo peor que hay. Sino aceptarla de alguna forma, ¿vale? Entonces, eso es lo más deseable pues para
para conseguir que una discusión no vaya a mayores, ¿vale? Siempre es difícil. Siempre tienes la oportunidad, pues cuando ha terminado la discusión, pues de pedir perdón, o incluso una vez recapacitado al cabo de 2 o 3 minutos, pues lo mejor es sentirse bien porque sabes que esa discusión realmente le han provocado unas emociones de autodefensivas, ¿vale? Conocer cómo funciona el cerebro al final es conocer al otro y empezar a comprenderlo, ¿vale? Al final son unas actitudes irreflexivas que han surgido en un momento dado y que hay que darles pues la importancia que tienen, y si por ejemplo no se ha terminado la conversación, pues igual tranquilizarse, intentar entender qué es lo que, por qué la otra persona se ha sentido atacada, que eso es lo primero, ¿vale? Si tú has dicho algo y de repente la otra persona te ha contestado y dices, pero no te pongas así o no sé cuánto, si tú, claro, tú al final tú has dicho algo que a la otra persona se sentía atacada, antes se haya sentido atacada por lo que sea. No, es que cualquier elemento. El asunto es no juzgar porque el otro se ha sentido atacado, porque tampoco tienes su mente, no tienes toda su memoria y no puedes establecer las conexiones mentales que, digamos, ha hecho el otro para sentirse atacado con esa actitud o con esas palabras que hayas dicho. Bien, pues esto básicamente es lo que hoy quería decir. Solo 2 consejos importantes. Primero, hay que entrenarse bastante bien en el manejo emocional. Cuando te sientes atacado, nunca responder con una respuesta prefabricada, una respuesta emocional, sino sencillamente intentar responder con otro tipo de respuesta, o intentar no responder, intentar ver que esa emoción está secuestrándote, y luego cuando una conversación va bien, pues lo que he dicho, sobre todo lo más importante, escuchar, no juzgar y tal, y hacer que la otra persona se sienta que en ese momento esto es todo su mundo, cosa que es muy importante. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima.